Buenas noches para todos. Agradecerles este tiempo, estos minutos. Hoy los hemos convocado para conversar acerca de la LUC, acerca del referéndum que tenemos que ir a votar los uruguayos el próximo domingo. Hace exactamente 2 años, aquí sentados, el 23 de marzo del 2020, el gobierno comunicaba que no iba a aplicar la cuarentena obligatoria, que iba a apelar a la libertad responsable de los uruguayos. Nosotros confiamos en aquel momento en la actitud de la gran mayoría de los uruguayos. Y desde el 13 de marzo a la fecha hemos tenido una comunicación directa y transparente con la ciudadanía para informar acerca de todo tipo de noticias, las duras, las difíciles y las otras. La suspensión de las clases, el retorno a clases, la llegada de las vacunas, el ritmo de vacunación y todas las medidas que a través de ustedes hemos informado a la población. Hoy les vengo a hablar en esta conferencia de la importancia de no derogar los 135 artículos de la LUC. Una ley que tiene su base, y ustedes me lo han escuchado decir más de una vez, en los reclamos populares. Esto es una ley que se fue construyendo a medida que recorríamos el país, los barrios de Montevideo, la ciudad del interior, el interior profundo, y además de reclamos populares, muchos de los cuales eran urgentes. También recordarán el 2 de marzo del 2020, la primera reunión del gobierno, con nuestro querido Jorge Larrañaga, cuando convocamos a todas las jerarquías policiales del país para darle un respaldo jerárquico y un respaldo moral. Faltaba, de nuestro punto de vista, más respaldo jurídico. Y por eso uno de los capítulos más importantes de la ley de urgente consideración es el que hace a la seguridad pública. Allí un respaldo jurídico a la policía, al hombre y la mujer uniformados de azul que todos los días se juegan la vida para cuidarnos. Hay también una protección mayor para los ciudadanos, al mismo tiempo que penas más duras. En todos los artículos, pero en este capítulo en particular, la derogación significaría claramente un retroceso. Pónganse en los zapatos de ese hombre, esa mujer policía, que la ciudadanía le saca ese escudo, esas herramientas que le permiten combatir mejor a la delincuencia. Tenemos un capítulo dedicado a la educación. Durante estos últimos años es notorio el deterioro en el nivel educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Se habían elegido determinadas herramientas por los gobiernos anteriores y los resultados son negativos en comparación con nuestra historia y además en comparación con el resto de América Latina. ¿Qué hizo el gobierno? Optó por otras herramientas que estamos convencidos que son las mejores herramientas para llegar ¿a quién? Al destinatario último de todo el sistema educativo, que es el educando, que es el alumno. Y por eso creemos que estas herramientas van a ayudar realmente donde se iguala. Porque si uno fija los registros educativos, los peores, lamentablemente, son entre los que menos tienen, o sea, los más vulnerables. Un capítulo que ha estado en discusión
es el que hace a la materia laboral, básicamente a los derechos, al derecho de huelga y al derecho de trabajo. ¿Y cuál es el derecho que protege el gobierno? El que constitucionalmente estamos obligados a hacerlo. Los dos. Y esa es la solución positiva que nosotros adoptamos. La ley de urgente consideración defiende el derecho a huelga, pero al mismo tiempo defiende al trabajador que quiere trabajar. Protege al que quiere manifestarse, pero también protege la libre circulación de todos los uruguayos, de todos los ciudadanos en todo el territorio. Un tema que en estos días algunos analistas han estudiado y han opinado es el de la regla fiscal. Para mí es de sentido común una regla fiscal. Lo hace cualquier familia. Cuando ganan un peso extra, cuando tienen un ingreso extraordinario, ahorran, guardan. ¿Por qué? Por las dudas, por los imprevistos. Si en algún momento hay que gastar más, en el momento de las vacas flacas, ahí tiene un ahorro. Obviamente esto hace al respeto de los dineros públicos, cosa que no venía sucediendo, y no quiero abundar lo que sucedía ante el 1 de marzo del 2020. Ahora, anda por allí un argumento de que esta regla fiscal carecería de sensibilidad social. La historia reciente habla claramente que eso no es así, porque recibimos el gobierno con un déficit importante, recibimos el país endeudado, recibimos el país con desempleo y con inflación, a los 12 días del gobierno nos toca enfrentar una pandemia, y hoy toda la sociedad uruguaya, el gobierno, a través de los recursos de toda la sociedad uruguaya, lleva invertido, gastado 1.700 millones de dólares. ¿En quién? En la salud y en los más débiles. Sobre la libertad financiera, este es un tema que a veces cuando hay gente que lo discute y no conoce la vida del interior del país, además de ser un tema de libertad, y eso ya meritaría la defensa, son normas que a veces son generadas en un escritorio en Montevideo y no en el interior del país, donde son menos frecuentes los cajeros, son menos frecuentes los bancos, donde son menos frecuentes instituciones que pueden ayudar a la bancarización. Y sin perjuicio de ello, no ha habido una migración hacia el efectivo, simplemente se le ha generado la libertad a los uruguayos para que puedan manejar su dinero como mejor les parezca y no necesariamente a través de un banco. La ley de alquileres. Bueno, este tema me toca muy de cerca porque creo que fue en el año 2010 que yo presenté este proyecto de ley. ¿Qué tiene como inspiración? Mucha gente que no tiene posibilidad de tener garantía, que no tiene respaldo familiar y que no puede tener respaldo bancario, que además de no tener garantía, este otro sistema permite el alquiler sin plazo. Ponga a pensar una persona que consigue un trabajo en otro lugar del país y tiene que ir a alquilar, no sabe cuánto va a trabajar, cuánto tiempo, o un chiquilín que viene a estudiar en el interior, a Montevideo. Entonces esta es otra oportunidad de un sistema muy basado en la confianza. Tenemos la 14.219, la ley de alquileres tradicional, en la cual la mayoría de los arrendamientos del país se sostiene, la gran mayoría. Es hipergarantista, cosa que está bien. Ahora, si alguien opta o si alguien tiene esas necesidades, hoy tiene otro sistema, que es un sistema basado en la confianza, que los que menos tienen, y está comprobado, porque decían las autoridades de la Cámara Inmobiliaria que de los contratos que se han dado bajo esta nueva modalidad, ¿sabes cuáles son? Los que van de 8.000 a 12.000 pesos. Es la gente que tiene menos respaldo.
la gente que tiene menos acceso a la garantía. Un tema que también está recurrido, que realmente nosotros no entendemos cómo no se comprende la sensibilidad del mismo, es el tema de las adopciones. Seguramente mucha gente que nos está viendo, escuchando, sabe de parejas que han estado esperando años para adoptar y niños que no han podido durante mucho tiempo vivir en el seno de una familia. ¿Qué es lo que se hizo con la LUC? Se generó un sistema para acelerar las adopciones. Y en esto ha habido un resultado positivo que creo que todos nos deberíamos alegrar. El año pasado se dio un récord de niños adoptados, 125. Y el dato que me pasaba el presidente del INAU ayer es que sin haber terminado el primer trimestre de este año, ya van 43 adopciones, son 43 niños, con respecto a 32 del mismo plazo del año pasado. Y finalizando, antes de hacer lugar a las preguntas, un reclamo que he escuchado y que no comparto, pero no comparto porque creo que los hechos lo demuestran. La primera vez que hablé de una ley de urgente consideración fue en noviembre del 2017. Si no es noviembre, es diciembre. 2017. El borrador se repartió en enero, creo que también era un 23 de enero del 2020. A raíz de la pandemia decidimos el proyecto de ley repartirlo entre todos los partidos políticos antes de ingresarlo. Ahora, cuando ingresó al Parlamento, fíjense que se aprobó en menos tiempos del que está previsto en la Constitución. Nadie puede decir que fue con apuro, porque se tomaron menos días de lo que la Constitución les permite. Después se dice que no fue discutido. Yo estaba revisando recién. Más de 170 delegaciones, en una Cámara y 100 delegaciones en la otra. Que se legisló a los ponchazos. Miren, se modificaron más de 270 artículos. De los artículos originales se modificaron más de 270. Y para mí la prueba más contundente de que esta es una buena ley es el tiempo. Porque el tiempo, la realidad es la que manda. Hoy hace 1 año, 8 meses y 14 días que la LUC está vigente. O sea que está entre nosotros, ya es derecho positivo, ya nos regula. 1 año, 8 meses y 14 días. Y los perjuicios que se anunciaban de manera grandilocuente, con bombos y platillos, no han sucedido, no se han dado. Sí han habido beneficios. Lo dicen los registros que tenemos en seguridad pública, lo dicen los registros que tenemos en materia de narcotráfico, lo dice en materia de adopciones y lo dice un tema que desapareció, que todos ustedes lo informaron, que hablaba supuestamente de un daño irreversible a las empresas públicas. La portabilidad numérica, todos saben que ya no está más en debate. No solo le dio libertad a los usuarios, que ya alcanzaría, sino que además en la competencia, que siempre es buena, entre la empresa pública y las privadas, la que ha salido por ahora con mayoría de traslados hacia la empresa es Antel. Así que agradecerles estos minutos. Vamos este 27 de marzo, este domingo, como lo sabemos hacer los uruguayos. En paz, con serenidad,
definiendo qué es lo mejor para todos. Esta ley fue pensada para el bien de todos los uruguayos. Para el bien de todos los uruguayos. Y el lunes, el 28, vamos a seguir haciendo lo mismo. Poniéndole afecto, dedicación, empeño, esfuerzo, escuchando y obviamente también definiendo para lo que nos hemos propuesto estos 5 años, que es para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Les agradezco y quedo abierto a las preguntas. Habilitamos entonces las consultas. Les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Dame un segundo que voy a anotar. Dale. Consultarle, en realidad, varios dirigentes del oficialismo han dicho que bueno, lo que está en juego el próximo domingo es, de alguna manera, el derecho a gobernar. También, bueno, que se está defendiendo, digamos, el cambio que la ciudadanía votó en 2019. Consultarle completamente si usted coincide con esta postura que han dicho algunos ministros y otros dirigentes de la coalición, y si es así, bueno, ¿cuál sería el análisis si eventualmente el domingo triunfara el sí? Si estaría cuestionado, digamos, el gobierno y eventualmente las reformas que se podrían llevar adelante. Gracias por la pregunta. Es una herramienta importantísima. Gran parte del programa de gobierno está inserto en la LUC, por supuesto. Pero yo recién lo personalizaba. Imagínense el respaldo que hoy siente la policía el lunes sacándole esas herramientas. Obviamente que hay un retroceso. Obviamente. En materia educativa, obviamente que hay un retroceso. En que te vuelvan a obligar a tener el dinero sí o sí dentro de un banco y cobrar de determinada manera, obviamente que hay un retroceso. Que vamos a dejar de hacer el esfuerzo, que vamos a poner todo el empeño. Pero no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Obviamente no es lo mismo. Buenas noches, señor presidente. Ken Parks, de Bloomberg News. Quiero preguntarle si el resultado de domingo va a incidir en el cronograma y el contenido de las reformas que el Ejecutivo va a priorizar en el 2022, y cuál va a ser la primera reforma que el gobierno enviará al Parlamento post-referéndum. Gracias. Bien. No, la agenda no la va a cambiar. Hemos asumido un compromiso con la ciudadanía y no podemos cambiar la agenda por un resultado. Obviamente estamos haciendo hipótesis, ¿no?, sobre resultados, en este caso adversos. Quizás no directamente legislativa, pero la que estamos trabajando seriamente es el tema de la emergencia sanitaria, el tema de la inflación y de los precios, que es un tema global, pero estamos tomando medidas a nivel nacional, las que tomó el Parlamento el otro día, algunas que hemos tomado en acuerdo y otras que estamos por consolidar la semana que viene para hacer sostenible la calidad de vida de los uruguayos, sobre todo los que menos tienen. Y tenemos un compromiso de redactar finalmente la reforma de la seguridad social, que veremos qué respaldo tenemos de todo el espectro político, porque no es una reforma para este gobierno, es una reforma para los próximos 30 o 40 años, así que la base más ancha que podamos conseguir, vamos a ser más representativos. Buenas noches, Ignacio Martínez, de La Diaria. Presidente, una pregunta, son varias, pero bien concretas. ¿Cuánto gastaron? No, hoy no sale 2 por 1. ¿Cuánto gastaron en la campaña del no? ¿Quiénes la financiaron? Y por último, si bien no es obligatorio, si van a rendir cuentas al respecto. Muchas gracias. En realidad te podría contestar todo bien aburrido. No estoy en el comando, no sé cuánto se recaudó y me imagino que no tienen nada que esconder, así que podrán informar. Buenas noches, presidente. Rafael Guardia, Canal 5. Quería preguntarle sobre la propuesta que se hace desde la oposición, específicamente Fernando Pereira, pensando ya en el día después, y leo prácticamente textualmente lo que ha dicho: hay que buscar consensos y que pueda haber posibilidades de generar leyes que tengan mayores apoyos.
para que de esa manera no se legisle con solo una de las mitades. ¿Cómo piensan desde el gobierno el día después del referéndum? Con lo que terminé, con los 135 artículos vigentes, con la policía respaldada, con la libertad financiera, con la posibilidad de una regla fiscal para cuidar finalmente los recursos públicos, cosa que no se venía haciendo, siguiendo con esta aceleración de los procesos de adopción y con todo lo que venimos hablando, además de las próximas reformas que recién le contestaba a un colega. Ahora, para no esquivar el centro de tu pregunta, ¿a qué se refieren? O sea, ¿nos vamos a sentar con el PIT-CNT y con el Frente Amplio o quien represente a ellos para realmente defender el derecho a huelga y el derecho al trabajo? ¿Nos vamos a sentar para darle herramientas a la policía? Si fuera así, no estaríamos en este referéndum. Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía. Y además herramientas que, insisto, después de 1 año, 8 meses y 14 días, no han generado perjuicios y sí han generado beneficios. Hablar, ustedes están acá muchas veces cubriendo la torre ejecutiva. Hemos hablado con todos y vamos a seguir hablando porque es la esencia de la democracia. Que hablemos con todos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, porque también la esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cuanto más consenso, mejor. Pero ya decía una famosa frase, no siempre voy a lograr unanimidades, tengo que tratar de lograr mayorías. Habilitamos las 2 últimas preguntas. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Diego Martini de TV Ciudad, por acá. Usted hacía referencia recién a reclamos populares. Es evidente la importancia que ha tomado el referéndum en la población. Los debates han tenido altos niveles de audiencia. Se ha generado una movilización política con actores políticos tanto del sí y del no. Se ha generado una movilización popular tanto del sí y del no. Y le pregunto, ¿qué importancia le da usted a esta herramienta del referéndum y a la posibilidad que la población se exprese el próximo domingo? Muchas gracias. La importancia que los ciudadanos le dieron con las firmas. Es un resorte constitucional, son institutos de democracia directa, son esas válvulas de escape que el constituyente le da al pueblo, ¿no? Esa reminiscencia de democracia directa, que es decir, bueno, esta ley, tal porcentaje de los ciudadanos entiende que se tiene que ser sometida a la ciudadanía, al electorado. Yo no sé cuánto interés despertó realmente, depende de la encuesta que lea, a algunos le importa, a otros no le importa, obviamente hay cascos militantes que están. Mi sensación, pero me puedo equivocar, es que hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan, que quiere que se cumpla un programa de gobierno, que no quiere atrasar o volver atrás en algunos temas. Esa es mi sensación, pero el domingo de noche lo vamos a ver. Presidente, buenas noches. Pablo Piñeiro, del diario La R. En la eventualidad de que el no obtenga el triunfo y considerando el tiempo que usted acaba de decir que la ley está en vigencia, ¿el gobierno podría llegar a analizar de futuro algún tipo de agregado o modificación a alguno de los 135 artículos o a partir del 28 de marzo queda todo como está? Gracias. Gracias a ti. En realidad, yo no lo llamaría un triunfo. Yo lo llamaría una ratificación de un instrumento legal. O sea, en la íntima no es para festejar. Simplemente que creímos en unas herramientas y ojalá que la gente entienda que esas herramientas son de las que hay, las mejores y que no vale la pena derogarlas. Si tenemos pensado agregados, no. Si mañana surge la necesidad de mejorarlo, toda obra humana es perfectible. Y si se puede mejorar, no digo los 135 esto, digo los otros artículos o del texto legal que sea, estamos dispuestos, por supuesto. El día que alguien se cierra y cree que tiene toda la razón y toda la verdad,
es el día que dejó de tener contacto con la opinión pública, con la realidad, y es el día que deja de servir como gobernante. Muchísimas gracias. Buenas noches.